09 de marzo del 02026. Al comenzar esta reflexión en esta entrega de la verdad y en esta introducción con los puntos en el cual requiero poder entregar en esta maravilla de la existencia del Padre Celestial, su luz al mundo, la presencia del Padre Celestial en esta luz maravillosa, que es la energía magnética, lo que sustenta cada una de las formas y que permite también esta tranquilidad al ser humano. En esta gran verdad, mi responsabilidad, mi total humildad en esta entrega de estos conocimientos que puedan ayudar a muchos seres humanos, porque al comenzar esta reflexión con todo el respeto, muestras y pruebas, hoy a las 07 de la mañana, un ataque de oscuridades. Quizás recordar esta película muy bien hecha también en algunos de los conceptos de todos estos ataques espirituales como conceptos de oscuridad. La hija de Dios, una película donde muestra muy claro cómo los ataques de las oscuridades son capaces de causar vulneración sexual sobre el cuerpo de esta energía, porque en estos conceptos de estructuras de energía, cumplimientos a la humanidad, ángeles, extraterrestres, ovnis, que es lo mismo, solo se toma el contexto según el orden que el Padre requiere en este proceso de misión, que es lo mismo, no hay diferencia, solo es distintos procesos estructurales sobre el proceso que se tiene que cumplir. En esto mi total respeto, responsabilidad, autenticidad, honestidad, humildad, lealtad al conocimiento del Padre Celestial en la maravilla de la historia absoluta de todas las generaciones, de todas las civilizaciones y la historia en sí, del desarrollo y evolución del ser humano. Hoy a las 07, en el momento que me despierto, porque pensé que hoy día iba a comenzar un poco en la mañana, un poco más tarde, quizás pensaba en un cansancio, por supuesto, comenzar un día un poco más tarde. Las 07 no es ninguna hora tarde. Me despierto a veces 03, 04 en este gran cumplimiento que el Padre Celestial así me requiere. Por supuesto, después de estos ejercicios, si es muy temprano, trato de recuperar un poco las horas en ese proceso para que el cuerpo reaccione sobre cada una de las formas de esta energía que el Padre Celestial me asigna como concepto y estructura siempre, eternamente, ángeles, extraterrestres, ovnis, que son estructuras eternas, como procesos de amor, de inteligencia, para poder ayudar al ser humano, protegiendo, dándole amor y la inteligencia al Padre Celestial, el conocimiento, la inspiración, la ayuda para que el ser humano tenga paz y amor en su proceso. En esta forma, a las 07:20 aproximadamente, este ataque muy bajo sobre las partes bajas de mi cuerpo, donde este ataque es una violación sexual. Satanás y sus huestes pueden enviar estas formas y hacer este ataque porque ellos, como son entidades que no tienen inmateriales, no tienen conocimiento, ni tampoco tienen energía sexual, en la intención del dinero, que es lo que ellos quieren tomar, porque no tienen conceptos sobre ellos mismos, y normalmente los demonios se desarrollan en actos ilícitos, ilegales, degradaciones, narcotráfico, asesinato, sicariato, delincuentes, todas estas expresiones, asesinos, ladrones. Y Satanás, si no se olvida, Satanás es un ladrón, es un bandido, es un proceso que en el mismo tiempo en que Jesucristo, mi único hermano y mi super hermano, como un proceder de su testimonio, que es uno de los héroes a la humanidad, pero con toda la humildad y el proceso de poder decirlo frente a mí como expresión de energía, acompañado
por supuesto, por el Padre Celestial, no viene solo, no vino solo y vino 02 veces. No hace mucho tiempo, el año 2025 se muestra en 2 instancias y su expresión siempre en el dolor, porque queda el dolor un poco en su cara. Las facciones son su perfecto 0,33 años, donde él asciende y luego por segunda vez visita durante la resurrección todos los continentes, enseñando y mostrando su forma ya resucitada, instruyendo y ordenando el infierno. Jesucristo ya cumple la segunda etapa de este proceso y asciende al cielo y no va a descender hasta el proceso en el cual el Padre Celestial requiere entregar a toda la humanidad toda su expresión. Con formas diversas en el cielo hoy en día, el Padre ha mostrado que se va a mostrar en distintas formas: ovnis, extraterrestres, ángeles y expresiones en el cielo, para ayudar en todas partes del mundo también ver la maravilla, ya como todas estas expresiones están dando esta existencia maravillosa para que el ser humano vuelva a tener paz, pueda reconocer en sí su estructura, su razón de vida, porque tanta transgresión y tanta maldad y oscuridad trae la pérdida de la conciencia y a veces perder la fe, como se dice en la frase, el ser humano en toda esta expresión. En esta reflexión comienzo explicando en esta forma: la hija de Dios. El ataque fue feroz, la energía la profanan y ellos luego la usan en una forma falsa donde ellos hacen actos y rituales satánicos, porque como entes inmateriales no tienen energía sexual, ni el conocimiento, ni tampoco la parte baja. Al transgredir la historia de la humanidad y transgredir la paz y la evolución, en el momento en que caen 1/3, que hoy en día es el 3/3, porque lamentablemente ellos han crecido y han logrado debilitar el pensar del ser humano. En esta gran verdad y mi total humildad, honestidad para poder explicar estos conocimientos, yo nunca hubiera tomado esta expresión si no tuviera la absoluta certeza, porque mi personalidad y mi carácter es así. No creo en venganzas, no creo en odio, no creo en resentimiento, no creo en el odio al ser humano, ni menos en competencias que puedan causar deteriorar la vida del ser humano, y jamás o nunca le haría daño a un ser humano, ni aun a aquella persona que piensa tan contrario y llega a hacer actos de falsedad y llegar a cometer actos de oscuridad, así como Satanás, la kármica o ramera serpiente, el diablo y todas estas redes. Familia González, Josefina González, y en el proceso, por supuesto, lamentablemente, en todas estas injurias y calumnias, personas de grandes desarrollos en Estados Unidos. Estos 3 personajes que tienen sus desarrollos personales, uno en el deporte, otro en grandes desarrollos de dinero y otro que lamentablemente cae sobre las formas del narcotráfico, sectas satánicas y procesos de ritos sexuales para tomar poder, mezclando a la hija de la kármica en este proceso sexual, menor de edad, pedofilia, contagiándola con SIDA y lamentablemente también para poder obtener poder sobre la música. En esta gran verdad, que fue un proceso hecho hace 03 años atrás, en septiembre fue el proceso en lo cual se hizo este rito. La transgresión sobre esta forma trae consigo lamentablemente todos estos procesos degradatorios. Tomar la energía del Padre en el equilibrio, donde trae miles de consecuencias devastadoras a la humanidad. La energía del Padre magnética no es un juego, es un proceso de respeto en la paz y en el desarrollo del ser humano. Hacer estos pactos con los hijos es negar los legados del desarrollo de cada ser humano y la evolución de la humanidad a través de generaciones y generaciones. Eso lo viví yo en el proceso cuando era pequeña, en esta gran verdad que necesito explicar en este día.
Uno de los actos que se hizo es tomar y sacar fotos, de lo cual yo pedía que por favor no se hiciera. Y lloraba como niña 06, 07 años. Estas fotos que Josefina toma en este proceso y marcar mis pies y también mis manos es el proceso del rito, para poder explicar que durante todos esos años la luz estuvo intermitente. Llegué a la humanidad así, con esta energía, porque es un cumplimiento de sacrificio, de muestra de la verdad y en el proceso el amor al ser humano. El ataque que hoy día tengo, como muchos a través del tiempo en que Satanás estaba, eran muchos y no podía entender. Tomé las formas para poder encontrar en distintas capacidades y en esto siempre muy agradecida de las cartas como la lectura del tarot, elementos que permiten también sobre otras capacidades encontrar la canalización de energías. Y recuerdo de esos 032 que me dicen: en el momento que usted decida irse, hable con Josefina y dígale: ¿cómo pudiste haberme hecho esto? En este proceso, mi total respeto, porque mi responsabilidad es entregar la verdad, porque en esta manipulación de actos de difamación de todos estos demonios, Satanás, que es Hernán Parera Rodríguez, la kármica Alejandra Mas, el diablo Diego Pavés, son procesos con toda esta estructura de lamentable, ya diciendo el nombre por haber transgredido mi cuerpo hoy de nuevo en la mañana. Las expresiones de Eternal Calm dice en este ángel mostrar y decir que quien te ataque se destruirá. No es mi forma del pensar ni de las estructuras del Padre Celestial causarle castigos ni consecuencias al ser humano. Pero nadie puede tocar ni profanar la energía del Padre Celestial en esta expresión, en este recipiente que es mi cuerpo, como una forma donde vive el Espíritu Santo, que da en esta energía el equilibrio a la humanidad, entregando estos conocimientos de la existencia del Padre Celestial. Todo es respeto no tan solo sobre mi expresión en este cumplimiento, sino que también es respeto para cada ser humano que es vulnerado por todos estos actos de oscuridad, tinieblas y transgresión. La violación sobre procesos judiciales es un proceso carcelario y en formas energéticas debería ser un proceso también carcelario. Mi cuerpo, mi forma de pensar es una forma de respeto. Mis decisiones personales, como forma tácitas y concretas, las tomo en los momentos en los cuales yo tomo esa decisión. Y en el respeto de esta energía, por supuesto, siempre pensando en la mejor decisión que en esto sea. No hay nadie que pueda tomar control del ser humano si el ser humano no se lo permite. Esta es una transgresión de trabajos de oscuridad donde se envían estos demonios para poder provocar estos actos. A través del tiempo y en el tiempo de Satanás fueron muy repetitivos. Inclusive ayer, después de mi ducha diaria, en la mañana, después de ese auto que arrasó con toda la energía desde la calle contraria, Padre Hurtado Norte, en este auto donde mi espalda, al momento del desayuno, el dolor era imposible de poder explicar en las vértebras C3, C4, C5. Porque todo este pacto que fue hecho en Lira 01324 y que continúa en Bustos 2476, se entiende que el último 2 dígitos de Lira 01324, después Bustos 2476, se extiende en esta larga cola de transgresiones para dar también la simbología y la muestra sobre cada uno de estos conocimientos. Si lo puedo explicar, en ese proceso es muy doloroso, la espalda se resiente en una forma natural. La transgresión de tomar de las partes bajas, el suelo, el sótano, el basement, el proceso que transgrede mi expareja Alejandra, como los lugares de transgresión sobre cuerpos sacrificados, procesos de dineros del narcotráfico,
Transgresión sobre todas estas formas y dineros escondidos y procesos de cuerpo, vuelvo a decir, descuartizados, donde se hacen y se esconde todo bajo la tierra. Lira 01324, el nicho, la parte baja y el proceder de todos estos edificios, entender lo repetitivo que ha sido a través del tiempo y consecutivo, la caída en terremotos de grandes edificios desplomándose, el debilitamiento de la superficie y la corteza de la tierra. Los socavones hoy en todas partes aparecen en distintas naciones y en distintos continentes. Por tanto, la transgresión de cuerpos sacrificados, dineros escondidos y formas también de las consecuencias del debilitamiento de la corteza por tomar elementos transgresores de todas estas expresiones. En esta gran verdad, el proceder de ayer era recuperar una ducha y luego al terminar esta ducha, el ataque feroz en la parte del ano de mi cuerpo, donde es un dolor que es muy difícil poder explicar. Es una y otra vez enterrando sobre la parte de mi cuerpo baja toda esta forma inexplicable, que son tinieblas. He ido años atrás cuando todo esto era consecutivo, inclusive llegaba a perder el conocimiento del dolor. Tuve varios accidentes sobre ese proceso. Fui al doctor, al gastroenterólogo, al urólogo y los dos, en un perfecto, no tiene nada. Pero ¿cómo no hay nada? Sí. Me miraban con su cara porque ellos ya saben, muchos de los profesionales saben que esto no hay remedio. Son ataques espirituales de todas estas formas de oscuridad, de entidades que atacan el cuerpo del ser humano porque ellos no quieren que el ser humano se desarrolle ni tenga dinero. Porque ellos al negar la vida a la humanidad toman sus actos inmateriales y quieren apropiarse con todos los aspectos del infierno, dándole vida a todos estos demonios del infierno para luego dar en proceder los ataques al ser humano y ellos obtener esta energía en estos pactos y en esta forma. En esta situación de ayer es muy dolorosa y estuve ahí unos minutos tratando, después de mi cuerpo limpio, poder parar todos estos ataques, pero que luego los supero y vuelvo a recuperar en el recuperar energía o también en alimento. En este proceder de todas estas formas, muestras y pruebas que sigue siendo una continuidad de la grabación de ayer. En esta misma forma, cuando un cuerpo de un ser humano es violado, es muy difícil porque ataca la vulnerabilidad de su casa, de su cuerpo, de su templo, de lo que es el cuerpo de cada ser humano, la mejor creación del Padre Celestial. La vulneración psicológica de todas estas formas, tanto en la forma textual, concreta, y en esto en formas de tiniebla, es muy desagradable. Vi salir un vampiro desde mi pieza, en gran expresión, con sus alas negras y su cuerpo estirado como un vampiro en la zona central, que son estas formas transgredidas de seres humanos en sus propias degradaciones, pactos satánicos y sectas satánicas. Esto está todo unido en redes de pedofilia, en redes de prostitución, de score y de toda la corrupción que en todo el mundo hoy lamentablemente existe. En esta gran verdad, mi total respeto. Luego de este proceder a las 07:24, casi despertándome, la manipulación es muy desagradable porque el cuerpo y la mente tienen que recuperar frente a algo que fue transgredido, violado, profanado. Es como cuando el ser humano tiene su propia casa y entran ladrones. Vulnera su privacidad, vulnera su seguridad, es exactamente lo mismo y se queda con sus manos cruzadas
viendo cómo ellos robaron, y en esto textual, robaron la expresión, la forma del cuerpo. Ángeles extraterrestres y formas no pueden ser vulneradas, porque es la energía magnética del Padre Celestial que en su expresión da paz, ayuda a sustentar todos los elementos en todo el mundo y permite, por supuesto, el desarrollo de todas las formas y en eso el respeto al ser humano. Las entidades de demonios hacen todas estas transgresiones. No queriendo trabajar, toman la energía de los otros y como no trabajan, todas las redes de corrupción, narcotráfico, asesinos, sicarios, corruptos, extorsionadores, saboteadores, sobornadores, mentirosos, falsas promesas, engaños y mentiras. Después de que hoy tomo mi ducha, que fue larga y extensa, ocupo la sal como un elemento que distorsiona toda energía que el cuerpo puede y absorbe y se degrada sobre el agua. Fue una ducha larga y extensa para poder limpiar las partes de las cuales ellos han hecho toda esta transgresión. Esto ha sido a través desde el año 2000 en adelante. Por eso que en el tiempo y en el proceso y mi paz y mi tranquilidad, encontrando la paz y la tranquilidad en la pausa, llega el año 2010 donde ya esta investigación comienza, acuciosa 032, para psicólogos y en los estados de la psicología. No lograron comprender todo lo que les decía y sus diagnósticos fueron absolutamente manipulados sobre estados de no entender lo que me sucedía. Pero todo eso fue manipulado también por actos de brujería. Cuando yo les explicaba a familia González, se reían, se burlaban, porque ellas habían provocado esto junto con Satanás. Todo es un ataque sistemático de esta luz maravillosa que vive como esta responsabilidad, misión a la humanidad. Mi nombre, mi cuerpo, mis dos apellidos distintos, como un proceso cuidadora sobre esta gran misión, donde los procederes y las distribuciones que ella tenía que cuidar para mi desarrollo nunca se cumplieron. Y en los procederes también de esto se muestran los canales del tarot, que en eso avalo, porque por boca de 2 o 3 se sabrá la verdad. El tarot dice: tus abuelitos dejaron todo ese proceder para que tú cumplieras otro plato a la niña de los procederes ya explicado en distintas expresiones de reflexiones. Porque tanta transgresión ya se había hecho que mis abuelitos ya comprendían, riveros paternos, comprendían toda esta expresión de mi cumplimiento a la humanidad. Vuelvo a decir, y con mi total respeto, me permito tomar una pequeña expresión para entender muy bien y la humanidad le quede muy claro esta expresión. Yo soy cumplimiento y misión. Toda forma, estructura, valor es para mí cumplimiento, el dinero del Padre Celestial en esta estructura que toma en mi cuerpo físico, tomando yo cuerpo físico para poder cumplir esta gran misión que el Padre requiere, reestructurar cada una de las formas de caos, de transgresión, de la pérdida de la conciencia, de seres humanos, no entendiendo su vida, encontrar el amor, su propia existencia, su razón, sus capacidades, sus talentos y el respeto entre el hombre y la mujer. El Padre siempre acompaña al ser humano en su propio esfuerzo y sacrificio. Esa es la forma de los logros, de su sabiduría y de sus capacidades en evolución como todo ser humano. Y aquellos en vulnerabilidades encontrar las formas de poder apoyarlo. Lo que Satanás ha traído en esta forma, mis abuelitos tenían todo este proceder que finalmente se falsificó, se transgredió, apellidos, formas, estructura, y vuelvo a decir, y pruébeme el ser humano, que mi forma de pensar en todo este proceso que el Padre requiere en este gran sacrificio, porque todas las partes de mi cuerpo ya no son originales. Eso es sacrificio de secta satánica. El ser humano, frente a todos estos ataques, muere.
Pero esta es la maravilla de la inteligencia y la existencia de esta energía del Padre Celestial en sus estructuras. Puede derribar, puede causar daño, pero no puede destruir. Y esa es la verdad maravillosa que le permite al ser humano poder comprender quién es el Padre Celestial, quién es su Padre también en todo el proceso eterno, con justicia, con forma y con un amor incondicional a la humanidad, a cada uno de sus hijos. Satanás trató de distorsionar toda esta verdad y todos estos procederes de caos, de corrupciones y transgresión, donde el ser humano cae en estos actos, pactos y formas oscuras. En esta forma, Satanás, o el kármico, tomó una prenda de vestir. Y en estas expresiones hoy se pueden trucar o truquear, no sé cuál es la palabra correcta, pido mis disculpas, es trucar o truquear. Trucar fotos, trucar, hacer videos falsos para poder transgredir o hacer creer algo que no es. Es por eso que la tecnología, mal usada por las oscuridades y las corrupciones, pueden inventar y pueden crear actos cambiando la foto de la cara a cambiar las partes del cuerpo. Sí, ¿cómo lo hizo Satanás? En algún proceder de esto, en mi total, absoluta honestidad, humildad, en algún momento Satanás se queda con una prenda de vestir mía, pensando que en su cariño iba a cuidar esa prenda de vestir. No, hizo lo mismo que Jesucristo. Su intención siempre fue apoderarse de cada una de estas formas. Hizo pactos, hizo brujerías, que yo vengo a saber que Satanás es Satanás. El año 2017, estacionamiento de visitas, donde estaban todas estas formas de expresiones de cajas de agua potable, de luz y de gas. La forma de la aparición de él no es en un auto, es solo la expresión, y al mirar a la tercera vez ya no estaba su cara, kármico, Satanás, con sus cachos en la cabeza, la parte de abajo de la cintura, pelaje, piernas muy delgadas, without bones, Joe Biden, sin huesos, solo articulaciones por transgresión de pactos. En la oscuridad, el ser humano automáticamente pierde su contexto como ser humano y se transforma en vampiros y en formas de tinieblas, perdiendo capacidad en el conocimiento, capacidad sobre sus sistemas personales y energías absolutamente en todos los puntos energéticos, y lamentablemente pierde la energía sexual por un proceder de justicia, de equilibrio sobre el conocimiento del ser humano, y que hace en formas de pactos y sectas satánicas, orgías y transgresiones entre unos y otros. Se montan como seres, como formas de reino animal que no corresponde al ser humano. Montarse sobre el otro es el ser humano montando un caballo. Hombres y mujeres en su expresión de amor privada, en la forma de la expresión del amor y el respeto, forman su propia privacidad en su propio proceso. Si en algún momento Satanás ocupó de estas formas de mi ropa para poder inventar o trucar expresiones, yo nunca he hecho ningún video personal o privado con nadie, ni tampoco lo haría. La luz del Padre en mi expresión es la muestra de la verdad. La transgresión sobre todas estas formas son actos, igual como esta película que lo muestra la hija de Dios. Si Satanás usó de mis prendas, por supuesto, entronar mi espalda, es el proceso de actos de oscuridad, y en la transgresión, este deportista, este gran multimillonario, y en las expresiones de oscuridades, el diablo, ya reconocido como el nombre Diego, y por supuesto Satanás y la ramera serpiente, la transgresión sobre las partes de mi cuerpo y los síntomas que se sienten sobre bolsas de colostomía en el costado izquierdo de mi
intestino, que ha sido un proceso muy difícil para poder reestructurar. ¿Cuál es mi proceso? Y con esto mi total respeto. La inteligencia y el conocimiento del Padre Celestial, mi total humildad, responsabilidad, convicción, sin cuestionamiento, sobre estructuras que el Padre Celestial en amor requiere a la humanidad. Mis desafíos no son tan solo sobre mi cumplimiento, sino que también en el desvivir o provocar maldiciones mis hijos. Cercano a mí, atrás de mi hijo y en todo el control mental de la maldición de Alejandra en su llamado voy a destruir a tus hijos, pero con odio y ira, si mis hijos nunca han conversado con la kármica, nunca han tenido ningún tipo de relación con la kármica, por lo tanto, porque ella desvive seres humanos por su propia guaguatismo crónico patológico, que así lo llamo en esta expresión, tener que ver en la profanación de los juegos PlayStation año 2006, algo viva, donde este proceder se hizo robar el abrigo largo para procederes de desarrollos en grandes desarrollos de poder, y en el proceder el juego de todos los juegos electrónicos para ellos apoderarse en actos y oscuridad y así aparentar esta transferencia o esta transgresión a través del tiempo como acto de pacto satánico y dar mi vida en sacrificio sobre toda esta expresión a la oscuridad, con todo el respeto y la responsabilidad que el Padre me confiere. En toda esta forma, única e irrepetible, para no transgredir la verdad sobre tantos comportamientos del ser humano en el chisme, en la difamación, en la injuria y en la premeditación extrema, cuáles actos judiciales falsos, transgresiones de manipulaciones, todo siempre Satanás unido lamentablemente desde el inicio, mis 03 años, 1964, 1964, departamento 064, Lira 01324. Toda esta simbología en esta gran responsabilidad que el Padre Celestial así me requiere. La película La hija de Dios lo muestra tal cual, y en la profanación de mis ropas, todos aquellos que han profanado la parte baja en actos y pactos, tan solo con una foto, con una prenda, ellos pueden transgredir la vida del ser humano. Esta gran verdad que el Padre Celestial me requiere no es tan solo para entregarla sobre la verdad que en sí, en esta luz, el Padre muestra su testimonio por medio de esta luz, la verdad de este conocimiento, sino que en toda la forma, para que en esta misma forma de la vida y mi desarrollo a través de la vida, tantos seres humanos que están atados bajo tumbas de aquellos quienes han fallecido por actos de oscuridad puedan sentir ya que la energía se va desatando sobre todos estos demonios, oscuridades que han causado miles de fallecimientos y muchas transgresiones al ser humano, donde seres humanos han fallecido, no pudiendo soportar toda esta energía encima de sus cabecitas, control mental, la marca de Satanás en su frente y en las transgresiones de las tecnologías, chip en la cabeza del ser humano para obtener el conocimiento y tener también control digital sobre sus energías de aquellos que también participan en actos de oscuridades. La distorsión que ha traído Satanás sobre el control del ser humano, su cuerpo, sus responsabilidades, son muchas. Es por eso que el Padre sabía en toda su forma que desde el principio tenía que crear ya todas estas expresiones para que la humanidad en el tiempo pudiese entender mejor su vida y su propio proceso. En esta gran verdad, mi total respeto, no tengo ninguna cartita debajo de mi mano. Todo esto fue un ataque sistemático
manipulado y pagado a todas estas expresiones para poder falsificar mi honestidad y mi proceso verdadero de reputación, integridad o forma de desarrollo en todas estas formas. Todo esto fue manipulado. El ataque que hoy día hizo Satanás y ayer terminó distorsionando la continuidad del tiempo para algo en el cual yo decido sobre la energía que el Padre requiere a la humanidad. En esta gran verdad, el conocimiento es amplio y espacioso, como el Padre Celestial en su amor incondicional y su inteligencia quiere al ser humano. Que cada uno pueda entender que a veces los medicamentos no son ayuda, que a veces todas estas expresiones maravillosas de las capacidades de cada ser humano sobre su propia habilidad, talento, son también una gran guía. Es por eso que se dieron absolutas formas de diagnósticos falsos de todo esto premeditado, porque yo les contaba a la psicóloga los ataques de oscuridad que yo tenía. Inclusive a Satanás se lo comentaba y Satanás se reía, se burlaba y se reía, no entendiendo su actitud, porque obviamente estaba involucrado en todo esto, porque mi cuerpo iba a ser dado y fue dado en sacrificio, pero en el proceder, el cumplimiento del sacrificio para que el ser humano también de esta experiencia o de mi experiencia pueda analizar su vida y ver que medicamentos a veces no son los que solucionan su vida. Es obtener la energía del ser humano, de aquellos que nunca trabajan, que nunca desarrollan su vida y solo son entes de oscuridad, aparentando ser seres humanos, la larga cola negra. En esta gran verdad, mi total responsabilidad. No hay nada que yo esconda. Nunca he participado de redes de ninguna corrupción, ni de narcotráfico, ni de redes de corrupción sobre procesos de prostitución, que fue lo que ellos querían premeditar. Dejarme y bloquear todos mis desarrollos para que finalmente yo cayera sobre todas estas expresiones, no encontrando solución, que así ha sido, y que el apoyo de mi familia ha sido una parte esencial, de la cual lo agradezco, pero personalmente me incomoda. Siempre responsable, porque mi forma de ser es así. El dinero se gana honesto, sin transgredir a nadie, y esa es la forma que el Padre Celestial trabaja en el alto del cielo. Jesucristo, mi superhermano, también lo hizo, y en el proceder, también mi proceder. Jesucristo muere con un trapo amarrado en su cadera, porque hicieron juego con sus ropas. Ejércitos y formas, se vuelve a repetir el mismo concepto que comienza esta larga cola de transgresiones, como coludidos y transgresores. Esta gran maravilla del conocimiento en mi total respeto, honestidad, paz sobre esta verdad, porque cuando el ser humano ha hecho su mejor esfuerzo, ¿tiene paz y tiene calma? Por supuesto que sí. Cuando el ser humano ha cometido, lamentablemente, debilidades y transgresiones, su mente está transgredida y sus consecuencias empiezan a pasar por no reconocer sus propios errores. En esta gran verdad, estos videos, por supuesto, llegarán al proceder para que se vea muy bien que para poder tomar un juicio sobre una persona se necesitan todas las partes, y aquellos en el chisme, la murmuración, al hablar mal de su prójimo, tiene que pensar muy bien que cada ser humano es su propio amor, y el amor y el respeto a su prójimo, y al transgredir, las consecuencias son inevitables al ser humano, agregando en eso prácticas de brujería, actos en distorsión de la vida del ser humano, su destino o sus procesos personales, hasta su cuerpo en estas profanaciones. En los videos de ayer se muestra también cómo hay carnicerías de cuerpos sacrificados donde seres humanos, sin saber, han comido carne humana. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que esto es un rito satánico donde el ser humano no se da cuenta
y está comiendo carne humana para ellos tomar ya control en actos de oscuridad y energías de oscuridad el cuerpo del ser humano. La profanación sobre actos de pandemias también fue un ataque bacteriológico, químico, que algunas personas ya lo sabían, y el ataque sistemático sobre esas personas fue también, por decir la verdad. Toda esta gran verdad en la paz, mi total, absoluta paz. El ataque que ellos hicieron. Hoy, y en la respuesta y en la solución, la sal, un elemento noble que limpia el cuerpo sobre todas estas energías, pero que lamentablemente el ataque a la mente del ser humano es absolutamente transgresor. Y es un proceso de fortaleza que personalmente en esta energía lo puedo, por supuesto, superar. Pero queda mi explicación absoluta sobre todas estas transgresiones, la hija de Dios, la manipulación de Satanás sobre mis prendas de vestir, mi prenda de vestir, actos de oscuridad, fotos que se pueden tomar en cualquier parte, caminando una persona y pueden transgredirlo. Es ahí, en todos estos procesos que el Padre me envía, preparada a través de todas las civilizaciones, para ayudar al ser humano a poder discernir mejor y alejarse de todas estas expresiones y acabar con redes de oscuridad, de sacrificio de cuerpos, de secuestro, de formas de transgresión al ser humano y en la música, la forma que reestructura en la energía verdadera del Padre Celestial la multiplicidad sobre el elemento verdadero. Y en la transgresión de ayer, este video que grabo donde colocan un palo en la cuneta norte de Padre Hurtado y la luz intermitente que se apaga y se prende de color verde. El auto, la camioneta llena de mercancía a las 06 de la mañana, donde mi cuerpo recibe el prócer bajo, ir a 01324, Providencia Bustos 2476, departamento 055, y la parte se acabará, y la ciencia acabará, y vendrá lo perfecto, la verdad del Padre Celestial. Esa verdad es del Padre Celestial. Mi respeto y mi forma en este cumplimiento, mi total respeto. Y aquellos quienes transgredan y siguen transgrediendo esta energía, las consecuencias las paga, lamentablemente, el ser humano por tomar sobre procesos de oscuridad la energía que el Padre envía a la tierra para poder ayudar a comprender la existencia del ser humano. Al concluir, Evely Tarot ayer explica en uno de sus videos, están llenos de enfermedades sexuales. Ellos han robado. Una expresión muy cierta, como muestras y pruebas, elementos en el estudio, trabajo que el Padre me requiere, las capacidades del ser humano. Un video absoluto donde poder entender las consecuencias que el ser humano hace cuando vulnera sus equilibrios y su respeto del ser humano. En esta gran verdad, el siguiente, Fiore Pucheta hizo 2 videos exactos ayer, muy inspiradas sobre la canalización para poder entender las situaciones que también se unen frente a esto. Al concluir, mi total respeto, mi responsabilidad sobre la humanidad, la energía del Padre, en el amor, en el respeto. La envidia no es inteligencia. ¿Y por qué la envidia no es inteligencia? Terminaré siempre cada reflexión con una frase pequeña para poder entender en el proceder esta gran verdad en paz y en amor al ser humano, sin distinción, sin acepción. Una de las formas que el ser humano comete estos errores en la difamación, en la injuria, en la calumnia, inclusive en invertir dineros y grandes cantidades para transgredir la vida de otro ser humano, cuando muy por el contrario, la envidia es la peor inteligencia del ser humano. ¿Por qué?
porque la envidia hace tomar de su propia energía, de su propio pensar y premeditar cómo hacerle daño a otro, en vez de tomar todas sus capacidades, talentos, sus propias semillitas como conocimiento y vida para poder sembrarlo, para poder cosecharlo y encontrar un fruto adecuado a su vida. Muy por el contrario, ellos han hecho todo este proceso sin preocuparse de su vida, transgrediendo sus propios desarrollos, las consecuencias. 03 de agosto del año 2022. El Padre Celestial. Ellos pagarán sus consecuencias. Ellos pagarán sus consecuencias. Ellos pagarán sus consecuencias. En esta gran verdad, mi total, absoluta honestidad, humildad, respeto, lealtad sobre la maravilla de la existencia del Padre Celestial, su inteligencia incondicional y su amor incondicional a la humanidad. No hay nada en mí que sea malo. Todo esto, la verdad de la historia, hecho en una sola forma, estructura, para que el ser humano pueda comprender en sí su propia existencia, el respeto única e irrepetible para no distorsionar sobre todas estas prácticas de difamación, injurias, calumnias, la blasfemia al Espíritu Santo, la luz del Padre Celestial entre medio de los seres humanos. La maravilla, mi total responsabilidad, humildad sobre esta gran verdad. Enviaré este video para que YouTube tenga acceso, mi gratitud en todas las expresiones que se unen y en los conocimientos de cada una, Ángel Tarot también en este gran proceso de la verdad. Esto comienza con mi llegada a la humanidad en esta energía del Padre, procesos ya cumplidos a través de todas las etapas de las generaciones y de las civilizaciones para entender este proceso. En esta gran verdad, mi amor, mi respeto, pero sí, un cuerpo violado, puedo entenderlo, en la energía del Padre, con el cuidado y la protección, pero ¿qué sentirá un niño, un joven, cuando es violado y su vulnerabilidad de su propia casita, su cuerpo? Miles de consecuencias en su pensar, en su equilibrio, porque puedo entenderlo yo en esta energía que el Padre necesita y aún así hace daño. No tengo ninguna persona que le he dado o le haya permitido tener todo este proceso. Ahora, ¿qué pasa en esos cuerpos de niños que fueron vulnerados inclusive después de haber sido violados, descuartizados, muertos? ¿Y cuántos seres humanos han comido de carne humana para ellos querer tomar el control sobre el ser humano? Esto es uno de los procesos que el Padre me envía con mi total humildad para entregar esta verdad, pero mi total carácter. Porque hoy lo puedo superar, como tantas veces lo hicieron, desde el año 2000 en adelante. Pero la transgresión de aquellos que se creen en tomar en oscuridad la vida del ser humano, todo el proceso, todos los sacrificios y todos los procesos de la oscuridad los he vivido para que el ser humano pueda comprender que nunca ningún ser humano está solo, que el Padre y todas estas expresiones, con amor, con respeto, con humildad, estamos, y yo ya tomando cuerpo físico, biológico, para cumplir este gran proceder. Ellos pagarán sus consecuencias y los pagarán por sus propias transgresiones, sus mentiras, sus falsedades, sus engaños, sobornos, transgresiones, falsificaciones y todo este proceder. Y las consecuencias llegarán y llegan sobre ellos. En esta gran verdad, es mi total respeto sellando esta reflexión y agradeciendo en todas las capacidades que se unen este gran proceder. La pena es que las consecuencias a la humanidad se distorsionan en tormentas, en grandes inundaciones y distorsiones de las aguas,
en pérdida también sobre elementos transgresores de esta energía que ellos profanan, distorsiones sobre los fuegos, incendios y grandes incendios provocados de la nada, exacerban las energías en desequilibrio. Los tráficos comerciales aéreos también son transgredidos sobre formas de energía. La distorsión sobre elementos y magnitud, sobre volcanes y formas de expresión que son pequeñas, formas de equilibrio sobre los gases, y los equilibrios y capas tectónicas se exacerban y provocan grandes distorsiones. El Padre creó este mundo, el Padre Celestial, en el equilibrio y en el desarrollo del ser humano. No existe procederes sobre equilibrios de la naturaleza sobre procesos. No. El proceso es en equilibrio donde los ecosistemas se mantienen sin dañar al ser humano ni sus propias estructuras. Toda esta verdad en el respeto que el Padre Celestial así me requiere entregar. Sello en esto el nombre de aquellos quienes son los verdaderos dioses. Porque el Padre Celestial sabía que la historia de la humanidad y Satanás iba a traer tanto caos y distorsión, e inclusive todo este tipo de actos sobre formas de cuántos niños y cuántos jóvenes han sido vulnerados sobre esto, y adultos también, que el Padre solo selló 03 dioses en la historia total de la humanidad, para que no se distorsione, que ya en la verdad se ve monarquías transgresoras sobre actos corruptos. Y a través del tiempo no existe otro reinado celestial, cósmico, como un proceso de amor y orden, porque la humanidad y Satanás iba a traer miles de consecuencias devastadoras. El 1/3 bajó al inicio, pero hoy en día, en toda esta pérdida de la verdad, el uso de elementos que transgreden la conciencia, la paz, el equilibrio, el respeto al cuerpo del ser humano, las drogas y el alcohol, en exceso. Toda esta verdad en la mirada amplia, en la inteligencia amplia, libre, que el Padre Celestial le da al ser humano, también en cada una de estas expresiones. Sello esta reflexión y con todo el respeto, mi humildad absoluta, no hay ningún proceso malo en mí. Viví todo el proceso en un absoluto cumplimiento, sacrificio, holocausto, muerte del cuerpo en las partes, mi espalda tronada, mis manos tronadas, mi pecho o tórax tronado. Son actos que se muestran a la humanidad, FKA, Twix, Chipotle, Mother Aid, como un proceso de esta verdad que el Padre Celestial me requiere con su mano estirada, como tomo mi celular con la mano izquierda para mostrar la verdad al ser humano. Y en la continuidad lo que el Padre está pidiendo en el amor a cada superficie, tribu, lengua, nación y pueblo, la verdad sobre todo este proceso, la verdad perfecta del Padre Celestial, su existencia, estructuras de energía, ángeles extraterrestres, ovnis como proceso de la verdad, y todos los historiadores, investigadores, capacidades distintas, la maravilla de la unión del ser humano en su capacidad, en su conocimiento, en su ética y en el respeto también del conocimiento y el respeto a su prójimo. Cada conocimiento en su propio origen, sin falsificación de identidad, sin hackeadores, copiadores de conocimiento o de formas, para que el ser humano encuentre en su propio desarrollo su respeto, su dignidad, su sabiduría, su inteligencia y su evolución eterna. Sello esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.